Un saludo muy especial para el tutor y para todos los compañeros. Mi nombre es Efraín Sánchez Alarcón. Estamos cursando el programa Doctorado en Ciencias de la Educación con el tema Filosofía de la Educación, Conceptos y Límites. La educabilidad. El concepto de educabilidad se habla a partir del teórico Herbert, que es el primero que habla sobre este término. Y nos dice al respecto que es el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno y lo divide o está integrado por tres aspectos relevantes para él, como es la plasticidad, la relación exclusiva al hombre y la evolución animal. En la educabilidad también radica la posibilidad que tiene el hombre de poderse formar. De ahí se puede hacer esta construcción conceptual a partir de Flickner de 1972. Características de la educabilidad. Cuando hablamos de las características estamos hablando de cuatro aspectos importantes. La personal, la intencional, la dinámica y la necesaria. Cuando hablamos de personal, estamos hablando de que la educabilidad exige al individuo eh, un aprendizaje conductual para poderse formar en su ámbito social. Cuando hablamos de intencional, nos referimos a que el individuo es autónomo en su proceso de educación. Y cuando hablamos de dinámica, estamos hablando que el individuo debe ser libre, debe ser, tomar sus propias decisiones, como lo dice Mantovani. Dice que no se puede desarrollarse con su egoísmo ni su encierre personal. De ahí que es necesario que el individuo esté a la par, muy motivado para que se pueda desarrollar el concepto de educabilidad o la educación en él. Se dice también que es necesaria. ¿A qué se refiere? Que es indispensable para que el individuo llegue a autorrealizarse, para que el individuo llegue a formarse como persona y poder entrar a un ciclo social en el cual se pueda desarrollar normalmente. Límites de la educabilidad. Cuando hablamos de los límites de la educabilidad, tenemos que tener en cuenta que la mayor límite que tiene el individuo es la propia naturaleza humana. La naturaleza humana se divide en tres: en los límites existenciales, el radicalismo humano y la corporeidad. Cuando hablamos de limitaciones existenciales son aquellas donde el individuo no es capaz de ponerse metas para alcanzarlas. Eso lo hace un limitante. Y el radicalismo humano es aquel donde tenemos un concepto muy radical, donde se incluye que esta limitación no se puede superar, es constante en el ser humano y en el individuo, por lo tanto, no se puede aprender, no se puede alcanzar lo que se pretende de parte del individuo, pero la más importante es la corporeidad, donde se dice que es un limitante más significativo porque maneja contornos al espíritu, en la cual la educabilidad tiene que primero llegar al espíritu para luego, a través de sus acciones, poder materializar esa educación. En ella se divide en tres aspectos: la herencia, el pesimismo pedagógico; ambiente, el optimismo pedagógico; la herencia y ambiente, que hablamos de un optimismo moderado. La herencia o pesimismo pedagógico es donde dice que el individuo ya trae congénitamente su madurez individual y sus acciones son natas, son imposibles de cambiar. En el optimismo pedagógico nos dice que su educabilidad interviene en ambientes, o sea, el ambiente donde esté el individuo
se puede analizar y a través de él cambiar acciones y utilizar herramientas para aplicar la educabilidad en el individuo. Se puede moldear caracteres, se puede moldear acciones y enseñar al individuo para que se pueda movilizar en ese contexto. Pero hay otra donde dice que es la herencia y el ambiente, que es la relación de ambos, donde dice o donde se afirma que por medio del ambiente, del análisis del ambiente donde esté el individuo, se puede generar toda la educación para poder integrar al individuo y de esta manera que él desarrolle su formación educativa. Limitaciones generales de la educabilidad. Hay dos limitaciones generales, las técnicas y las concretas. Las técnicas, cuando hablamos de técnicas, hablamos de las limitaciones vitales y biológicas, de las limitaciones cuantitativas y de la falta de motivación. Y las concretas es cuando hablamos del educando, del educador y de los ambientes donde se desarrolla. Teorías personalistas nos dice que es la combinación entre lo espiritual y la naturaleza. Es una combinación de ambas, nos dice Matz. Es importante hacer entender al individuo que lo espiritual y lo natural son mezcla de ellos dos. No se puede ver una perspectiva espiritual sin desconocer la natural, porque ante todo hay que hacer ver al individuo como parte de la naturaleza para su educación. Como conclusión tenemos que la educabilidad son todas las posibilidades y habilidades que pueda adquirir el individuo para poderse desempeñar en su contexto. De ahí la importancia que tenemos como maestro llevar al individuo a ese alcance. Otra conclusión son los limitantes, tener muy presente los limitantes para a partir de ellas empezar a generar cambios significativos y pertinentes que puedan ayudar a la educación. Otra, la innovación. El docente debe ser innovador constantemente, ya que los procesos educativos son cambiantes y las sociedades son cambiantes. Y por último, debemos tener o estar en una constante y continua reflexión pedagógica para a partir de ahí generar procesos de mejoramiento en la cual se pueda mejorar la educabilidad para ser aplicada en el individuo.